Entonces, bueno, como les decía, ¿verdad? Hardware abierto o como se abrevia el open source hardware, ¿verdad? Que son las soluciones frente al COVID-19, que es esta emergencia que tenemos ahora o que vamos a tener en algunos días. Eh, y pues obviamente aquí empieza a ver que el ámbito de DIY, impresiones 3D, monitores, alarmas y sensores, ¿verdad? Eso creo que es algo de lo que nosotros podemos hacer. Eh, Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es el hardware abierto, verdad? ¿Qué es el hardware abierto? Un momento. Bueno, hardware abierto es en primer lugar como podemos tener, podemos no tener muy claro el hardware. Obviamente la RAE, la Real Academia, lo define como un componente físico, ya sea de la computadora, ¿verdad? Normalmente, o de la tecnología, componente tangible de la tecnología. Y luego está el software, que es todo lo intangible de la tecnología. Eso se utiliza y se denomina todos los componentes, ¿verdad? Que lo conforman, ¿verdad? En las computadoras el hardware es el case, es la placa base, el disco duro, los cables, ¿verdad? El mouse, teclado, etcétera. Podemos decir que el hardware es la parte física de la tecnología, ¿verdad? Esa es la parte del hardware. Pero, digamos, el hardware abierto abarca aquellas cosas cuyas especificaciones, es decir, los diagramas con los que se fabrica, son de acceso público, ¿verdad? Eh, Obviamente, ya sea de forma gratuita o bajo algún esquema de pago, como lo es Arduino, por ejemplo, que es abierto, pero distribuido, fabricado y distribuido de una forma, digamos, centralizada. La filosofía del hardware libre es aplicable al hardware abierto, ¿verdad? Y el hardware libre, por ejemplo, ahí está Arduino, ¿verdad? UltraSpark, los cuales tienen una licencia de aplicación libre. La licencia quiere decir que la replicación del hardware eh, es gratuito y proporciona ahorros en el coste, es decir, lo que se quiere hacer es poder replicar ese hardware con la menor barrera posible, ¿verdad? Y tratar de hacer que los proyectos puedan ser tropicalizables de una forma rápida. En resumen, lo que caracteriza el hardware abierto y el código libre son sus especificaciones y que las mismas están disponibles en línea o de acceso público y que las licencias pueden ser el resultado, digamos, modificado, creado y distribuido por cualquier persona. Eso es el hardware abierto, ¿verdad? Como les decía, lo que quiere decir es que los ficheros y los fuentes para generar el hardware, para generar este objeto físico, están disponibles a través de Internet o a través de un computador o un repositorio, que la gente puede modificarlos, que los usuarios pueden reproducirlos e inclusive, dependiendo de la licencia que usen, comercializarlos, ¿verdad? Las licencias de hardware abierto o de código abierto generalmente permiten a los usuarios estudiar el esquemático, redistribuirlo y modificarlo. Además, posible redistribuir la modificación con el nombre propio del usuario, ¿verdad? No tenemos que referirnos a esto como la versión 2, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa si lo que yo estoy generando lleva un código adentro? Pues por lo general ese código también está licenciado bajo una licencia de software abierto. Entonces, si ustedes generan, por ejemplo, un termómetro digital, ¿sí? TUI, pues entonces la idea es que eh, ese código esté puesto junto a los archivos, ¿verdad? Eh, Junto a los archivos para generar el código. Eh, ¿Cuáles son las características del licenciamiento de hardware abierto? Y lo voy a poner aquí, digamos, esos son como los bullets más significativos, digamos, de lo que yo creo que podría ser para entender qué significa generar un hardware abierto. Uno es que la publicación de la documentación, incluyendo los
archivos, los archivos de, perdón, ahora sí. Es decir, que la documentación incluye los archivos de los diseños de los mismos, deben de permitir la modificación y su distribución, es decir, el repositorio debe contar eh, con, con un lugar, digamos, y debe permitirse la distribución del mismo. Debe especificar la porción del diseño abierta, es decir, qué componentes ustedes están utilizando que también son abiertos. Debe dar lo que se llama atribución a las personas de otros componentes abiertos que ustedes están utilizando. Debe ofrecer el software necesario para leer el archivo de diseño, es decir, que debe tener ahí sí que un link o el código, o debe especificar precisamente cómo se debe o bajo qué software se utilizó para poder generar esos archivos. Se debe ofrecer una licencia que permita producir derivados y modificados, ¿verdad? Redistribución bajo licencia original, así como pues, su venta de manufactura. La licencia, digamos, de MIT, que es la más libre, por así decirlo, sería una licencia apropiada, en este caso, para en lo que es el hardware. La licencia no debe restringir que se comparta la documentación necesaria, ¿verdad? Es decir, debe ser libre de redistribución. Y la licencia no debe discriminar, pues obviamente a ningún tipo de persona, tampoco debe restringir ningún campo de No actividad. te caes. ¿Aló? Sí. Pues el licenciamiento La tampoco detengo. debe depender de un producto, ¿verdad? En particular. La licencia no debe restringir el hardware o el software, es decir, que no debe limitar el agregar más dispositivos o más software a este dispositivo de open source. Y obviamente se prefiere que la licencia sea neutral, es decir, que debe basarse en una tecnología específica y pues obviamente un componente o el material para hacerlo. Es decir, tratemos de que ser, asegurarnos, digamos, que los componentes que vayamos a utilizar no tengan algún licenciamiento, o sea, que no estén restringidos de algún licenciamiento, ¿verdad? Sino que puedan ser utilizados libres para no tener ningún problema en algún uso de sus componentes. Eh, entonces, ¿cuáles son los dominios que yo veo para el open source hardware ante la emergencia? Ayer estábamos revisando un par de ejemplos. Pues yo creo que hay tres dominios principales que como grupos ustedes podrían atender. Uno, son dispositivos hechos localmente, ¿verdad? Para atender carencias dentro de la emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir dentro de lo que se va a necesitar, o sea, nosotros sabemos que como país tenemos muchas deficiencias en lo que es infraestructura y entonces cualquier cosa que ayude a esta infraestructura eh, hecho localmente puede acelerar, digamos, el que se compren dispositivos en el extranjero, ¿verdad? Ahí vamos a ver un par de ejemplos. Luego están los dispositivos para disminuir la propagación. Realmente hay dispositivos que nosotros podemos utilizar para disminuir la propagación del COVID. Y yo creo que hay una buena oportunidad para el open source hardware, ¿verdad? O para hardware, digamos, que no sea electrónico, ¿verdad? Es decir, hardware que, por ejemplo, es de impresión 3D o inclusive son cosas como lavamanos portátiles con una bomba de pie, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de dispositivos bien utilizados y bien, digamos, en un lugar idóneo pueden ayudar a disminuir la propagación. Sabemos que en muchísimas escuelas, por ejemplo, en muchísimos mercados no tenemos acceso a agua potable. Y entonces ponernos a pensar en estas limitantes cuando lo mejor para disminuir el rango de propagación es lavarse las manos, algo tan sencillo. Se complica muchísimo, digamos, en el interior de la República donde no hay acceso a esta infraestructura y aquí es donde el open source hardware podría venir a ser de gran utilidad. Luego están los dispositivos para ayudar a la extracción de datos.
para comprender, digamos, la propagación eh, de una ahí sí que de una crisis de salud, digamos, debido a este virus que es tan infeccioso, ¿verdad? Que se propaga tan rápido. La extracción de data del mundo físico ayudaría muchísimo a interpolar los datos de propagación. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Entre más logremos entender, digamos, si existen correlación entre la calidad del aire de una habitación en un hospital para ver qué tan rápido el tiempo de, digamos, de recuperación de una persona o la temperatura específica en la que está el medio ambiente y los grados de propagación. Todos este tipo de dispositivos, toda esta data agregada le puede ayudar a la gente de salud específicamente, que ya son, ¿no? Aquí en el grupo hay varios de salud, para entender, por ejemplo, patrones de propagación, ¿verdad? Si hay humedad en el ambiente, ¿verdad? Eh, qué tanto eso está ayudando a la propagación. Y lo importante ahí específicamente sería cabal, ayudarlos a ellos por medio de la elaboración de dispositivos eh, para extraer esta data del mundo físico, digitalizarla y ponerla a disposición del análisis de ellos posterior, ¿verdad? Aquí tengo yo un par de ejemplos de cosas que he hecho rápidamente, pero realmente ahí para mí son los tres dominios en los que podemos hacer algo rápido, en lo que podemos hacer algo que ayude a la emergencia y es algo que donde el dominio de open source creo que va a quedar muy bien. Entonces, digamos, dispositivos para atender la carencia de emergencia. Eh, bueno, ¿a qué me refiero con esto, verdad? Eh, yo estoy colaborando, o se me invitó a colaborar específicamente en un proyecto que se llama Oxygen. Sabemos que cuando se llega a una masa crítica de personas infectadas, esas personas infectadas hacen un crecimiento exponencial y lo que resulta de eso es que alcanzan a más personas que ya no tienen síntomas leves, sino que pueden llegar a desarrollar una complicación en los síntomas que desarrolla el haberse contagiado con el virus. Lamentablemente, estas personas, debido a la alta tasa de propagación del COVID-19, lo que hace o lo que se ha visto en otros países que hace es que colapsan los sistemas de salud por problemas respiratorios. Este proyecto que ven aquí, que se llama Oxygen Proto FI, es un proyecto de Barcelona que ha sido probado ya en algunos hospitales allá. Y precisamente hay un grupo aquí que está desarrollando o que se contactaron de Barcelona para ver si nosotros podemos replicar esto que ellos ya tienen allá. Esto ya fue probado con pacientes reales y si a ustedes les llama la atención, con mucho gusto podemos platicar en el canal de Slack para ver cómo se incorpora al grupo. La idea ahorita en realidad es evaluar a ver si se puede replicar uno en Guatemala, ¿verdad? Como les decía, esto funciona en Barcelona por la capacidad que tienen allá de producir las piezas, con la capacidad de piezas que tienen. Y esto va a llevar a un proceso aquí de adecuación de este diseño, ¿verdad? A algo que nosotros podamos, uno, producir localmente y que funcione localmente, ¿verdad? Aquí se involucra gente de salud, es decir, nosotros como makers, lo único que podríamos hacer es replicar esto y luego ya tendríamos que entregarlo a un profesional de la salud para que supervise su aplicación, porque pues la vida de personas dependen precisamente de este dispositivo, o sea que hay que, no lo podemos hacer solos, por así decirlo, no solo con replicarlo va a funcionar. Es un esfuerzo colectivo grande, si les interesa, pueden meterse aquí a esta página, ver los archivos, nos sentamos por el Slack y vemos cómo nos coordinamos para hacer este dispositivo. ¿Verdad? Por así decirlo, es el unicornio de los dispositivos de open source. Es un aparato que de otra forma costaría muchísimo dinero. Y yo estaba leyendo hoy precisamente en la prensa un artículo en donde dice que hay apenas 40 respiradores, ¿verdad?
20 en el hospital de Villanueva, 20 en otros hospitales públicos para atender la emergencia, lo cual de verdad da escalofrío saber que hay 40 camas, ¿verdad?, para atender personas que presenten complicaciones. Cuando estamos viendo que el rango de inflexión después de masa crítica está en los cientos de personas, ¿verdad? Entonces sí, hay que pensar en esto. Yo creo que pues esto es el, como les digo, es el unicornio de los dispositivos open source. Esa es la dirección y con mucho gusto en el Slack nos podemos poner de acuerdo. Otras cosas que van a hacer falta, ¿sí? Y que nosotros también podemos ayudar si tenemos algún conocimiento de electrónica, impresión 3D, dispositivos así como este que está acá. Este es un termómetro digital. Yo voy a ver si tengo uno por acá. Yo empecé a hacer uno, ¿sí? Y realmente no es tan caro. Lo que necesitamos es eso se puede hacer con una plataforma sencilla como un Arduino. No sé si lo ven aquí. Esto es un Arduino. Todavía no está bonito, pero ahí va, ¿verdad? Es un Arduino con un sensor infrarrojo contactless, ¿verdad? Eh, Todo el dispositivo sale más o menos como Perdón, estamos viendo la... y esto vale más o menos como $18. Entonces, estamos hablando de, ya con traído y todo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un dispositivo que vale menos de 100 quetzales, mientras que un termómetro digital, pues está mucho más arriba que esto, ¿verdad? Y haremos la impresión 3D, podríamos fabricar fácilmente varios dispositivos. Y la idea es eso, ¿verdad? Si vamos a generar un dispositivo, eh, ok, vamos a ver. Creo que no me están diciendo que no se ve la cámara. Vamos a ver. Ahora sí se ve la cámara. ¿No? Sí, no. Vamos a dejar de compartir. Parece que se ve. Ya va. Bueno, entonces, como les decía, vamos a cambiar aquí la cámara. En un momento. Entonces, como les decía, este es mi approach, perdonen, a precisamente un termómetro digital. Como le estaba diciendo, lo pueden ver, es un sensor contactless PIR y un Arduino Nano. Realmente no tiene mayor cosa. Hace falta la impresión bonita que está ahí y la pantalla OLED, que también la tengo por acá. Pero es algo que, digamos, con $15 se puede crear muy bien versus lo que cuesta un termómetro digital. Seguro también van a escasear, también es algo que nosotros podemos aportar y la idea sería precisamente de generar un diseño abierto, publicarlo y hacer alguna campaña en alguno de estos sitios de GoFundMe o cualquier otra cosa para poder generar unos cuantos cientos y poder donar estos cientos de dispositivos, ¿no? Que precisamente son para cubrir carencias. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente pues no se van a utilizar si hay disponibles, ¿no? Pero en dado caso que no hayan disponibilidad porque son muchos los pacientes, pues se puede echar mano de estos dispositivos, ¿verdad? Y la idea es probar el diseño para que sea utilizable en caso de emergencia, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, no sé si tienen alguna duda. ¿Verdad? Eso sería cualquiera de estos dos. Y luego están los dispositivos para disminuir la propagación. Este es un ejemplo de un dispositivo de hardware abierto, sencillo, en el que nosotros podemos ver, digamos, un buen ejemplo de cómo se disminuye la propagación. Todos sabemos que en los materiales como lo son el aluminio o el vidrio, el virus puede vivir hasta 4 o 5 días, dependiendo de la temperatura del ambiente y la humedad en el ambiente. Pero eso es lo que lo hace tan infeccioso, ¿verdad? El que viva tanto tiempo sobre superficie, porque entonces
tiene un rango de contagio súper alto. Entonces, el evitar tocar estas superficies puede ayudar muchísimo a disminuir el rango de propagación de la enfermedad. Esto es un ejemplo de una compañía finlandesa, que este es un open source, lo voy a publicar en el canal de Slack de Hardware también, en donde, digamos, precisamente lo que está pasando aquí es que con esto ya evitamos que la gente toque las manecillas y precisamente pueda abrir una puerta sin utilizar sus manos. La verdad me pareció un dispositivo genial, ¿verdad? Un ejemplo genial de qué es lo que podemos fabricar a través de open source, que es hardware y que ayuda de una forma sencilla a disminuir la propagación, ¿verdad? De nuevo sería generar estos archivos, publicarlos y encontrar la forma o el financiamiento para poder eh, generar varios cientos o varios, no sé, en verdad, varios grupos de cientos de estos dispositivos y así disminuirá la propagación, ¿verdad? Y luego está, aquí quisiera hacer, vamos a ver si hacemos una pequeña pausa. Solo quería enseñarles otro que ya no me dio tiempo de incluirlo. Eh, y ahorita lo voy a buscar solo porque creo que es un buen ejemplo de hardware para disminuir infección y que nos puede ayudar muchísimo. Espérame un momentito. No sé si tienen alguna pregunta por el chat. Con mucho gusto. Ok, ya lo tengo acá. Entonces, si quieren, aquí está. Vamos a ver. Edwin, por ahí hay una dudita. Sí, dime. Sí, cómo no. Como les digo, pues obviamente este prototipo aún lo estoy trabajando y puedo poner las partes eh, las partes que hacen eso permita, solo quería poner aquí, estoy pegando el, el ejemplo que quiero darles, que creo que sería un buen ejemplo también de hardware que podría ayudar a disminuir el rango de infección. Entonces, esto es algo que también está en el canal ya de Slack, ahorita vamos a ponerlo. Entonces, el hardware era este, ¿sí? Es algo bien sencillo. Es un Arduino Pro Mini que tiene un costo como de más o menos como unos $50 por ahí en internet, ¿sí? Y este que es un sensor no de contacto, ¿sí? De temperatura a través del láser, ¿sí? Este sensor mide la temperatura a la distancia más o menos como de 2 o 3 centímetros, ¿va? Hay uno mucho más barato que este. Este lo tenía yo por azares del destino, así que por eso utilicé este, pero hay uno en realidad que puede llegar a costar muy, muy barato, hasta $7, ¿verdad? El sensor, y con mucho gusto puedo subir las partes que sean al Slack, ¿verdad? Si alguien estuviera interesado en este, y el código. Obviamente el código está en mi GitHub, lo pueden ver ahí, y ahí lo voy a publicar también en el canal de hardware.
Vamos a ver. Entonces esto es lo que quería mostrarles. Ahora este es otro hardware abierto, por así decirlo, que nos podría ayudar muchísimo, creo yo, a disminuir la propagación. Como les digo, el agua, tener agua en los lugares para lavarse las manos, algo tan sencillo como eso, que es la recomendación número uno, puede llegar a ser un problema realmente en el país. Entonces, algo así como esto, ¿no? Que son simplemente cubetas de agua con dos bombas, una bomba de pie, la cual se encarga de subir el agua hacia pues la manguera, ¿verdad? Entonces esto puede ser una manguera, no tendría que ser así exactamente, para el lavado de manos, ¿verdad? Obviamente aquí hay un sistema de recirculación, pero nosotros sabemos que esa agua no se podría llegar a circular, así que podríamos poner dos cubetas en lugar de una con el agua que vamos a utilizar para lavarnos las manos y otra con el agua de desecho, ¿verdad? La cual se puede utilizar para riego de áreas verdes o cualquier cosa que no sea consumo humano, ¿verdad? También sería bueno los participantes de salud que están en el grupo que nos digan si, por ejemplo, sería factible utilizar, poner una cubeta de estas que tienen ecofiltro, ¿verdad? Es decir, que el agua, la cubeta que contiene el agua limpia tenga un ecofiltro, de ahí se bombea esa agua ya hacia otra, hacia el chorro y cae en una cubeta de desecho. Yo creo que este es un buen ejemplo, también está ahí. Voy a poner el link a este proyecto en el Slack, en el canal de Slack de hardware abierto, ¿verdad? Yo creo que algo como esto podría hacerse muy fácilmente, podría distribuirse fácilmente también y creo que sería algo como esencial para muchos lugares en donde sabemos que no hay infraestructura de agua corriente, por así decirlo, ¿verdad? ¿Verdad? Estos dispositivos para disminuir la propagación. Ya son ideas. Luego está, uy, ya se va a acabar. Vamos a ver si nos mandan el canal de nuevo. Por ejemplo, está los dispositivos para ayudar a la extracción de datos. Este es un ejemplo de... se extiende automáticamente. Qué bueno. Sí, digamos, bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo funciona el lector de azúcar en la sangre? ¿Se puede extender su funcionalidad? Vamos a ver. La verdad, yo con azúcar en la sangre no he trabajado, la verdad, con este tipo de sensores. Sí lo he hecho con los lectores de oxígeno. Yo creo que eso sería un muy buen proyecto. Si alguien tiene por ahí, ¿verdad? Conectar sensores de oxigenación. Son sensores súper baratos, infrarrojos, que se ponen en el dedo. Ustedes cuando llegan a tomarles sus vitales, es una de las cosas que más se hace cuando se sufre de este tipo de cosas de pulmonía, ¿verdad? Que es de neumonía, que es prácticamente lo que desencadena el COVID-19. Y mantener la lectura de oxigenación de una persona es súper importante, ¿verdad? Para monitorear el estado de gravedad de los síntomas que tiene, no solo la temperatura, sino esa oxigenación. Y parte cabal de los respiradores es monitorear esta oxigenación en la sangre para mantenerla, digamos, en un límite aceptable, ¿verdad? Estos sensores de oxigenación por infrarrojo son sumamente baratos ahora y sumamente están súper disponibles porque se volvieron súper populares con el Fitbit y todos estos dispositivos wearables, ¿verdad? Entonces yo creo que eso podría ayudar. Como te digo, yo no tengo experiencia con sensores de azúcar en la sangre, así que no podría hablar acerca de si se puede extender su funcionalidad. Y luego están, como les decía, los dispositivos para ayudar a la extracción de datos. Pues yo creo que este es un ejemplo, digamos, súper complejo de un dispositivo para extraer datos. Esto lo que tiene es, esto lo que es, utiliza una red neural o utiliza lo que se llama
Machine Learning para, a través de un arreglo de micrófonos, detectar gente que está tosiendo, ¿sí? Eso activa una cámara térmica y entonces puede tomar, digamos, una foto y analizar si alguien tenía temperatura dentro de una temperatura, digamos, arriba de lo normal dentro de esa área. Este es un proyecto abierto, también va a estar el link ahí en el canal de hardware abierto. Y es, digamos, como que lo que ayuda se está poniendo en las salas de espera de hospitales y lo que está ayudando es a correlacionar datos sobre cuánta gente está tosiendo en lugares, digamos, y tomando las temperaturas y para ver. Ese es un proyecto que es inglés, es de Inglaterra, y, digamos, logró comprobar que sí existe, digamos, una alta correlación entre varias frecuencias de alguien que tose con la temperatura que tiene, que presenta los síntomas, digamos. Entonces, lo voy a poner ahí para que lo exploren a profundidad. Es algo súper complejo, pero yo creo que es digamos, es también como el unicornio de los proyectos para extracción de data. ¿Qué otros proyectos para extracción de data podemos hacer? Yo aquí tengo uno. Vamos a ver, este es uno que hice, este es otro prototipo en el que estoy trabajando. Realmente aquí lo que estoy utilizando es ahorita se los voy a mostrar. Entonces este que está acá es un proyecto vamos a ver. Ahí está, ahí. Digamos, este es un proyecto en el que estoy trabajando también. Esto es un Tiny Pico. Es básicamente un ESP32 reducido. Lo que hace esto es que tenemos una plataforma aquí que tiene, además de un procesador bastante rápido, digamos, Wi-Fi integrado. Entonces, enviar data desde aquí es sumamente fácil. Este Tiny Pico cuesta como $5 por ahí, una cosa así. Y lo que le puse fue este sensor, que es un BME 680. ¿Sí? Este es un sensor de calidad de aire indoor. Entonces, así tan pequeñito como esto, realmente le va a poner un chip, pero algo tan pequeño como esto, ¿sí? Podría ayudar a extraer datos de la calidad del aire de lugares, ¿verdad? Entonces tenemos una plataforma que con más o menos todo esto va a salir como $25. Podemos ayudar a extraer datos de los lugares donde se encuentran personas en recuperación o personas esperando ser atendidas para mantener esos niveles de contaminación o de calidad del aire, ¿verdad? Dentro de estos sitios. Es algo sumamente pequeño y barato, y realmente es algo fácil de desarrollar y después lo podemos meter en una cajita de epoxi, ¿verdad? Eh, para, para poder ayudar. Otro de los proyectos, este sí está publicado en mi GitHub, también voy a poner el link, en el que estuve trabajando por algún tiempo. Esta es una versión final de esto. ¿Sí? Esto que ven aquí es la versión final de un botón de emergencia. Esto está publicado en mi GitHub, es un open source hardware. Y básicamente lo que es un botón de pánico, digamos, es un botón de asistencia, ¿verdad? El cual se conecta como que fuera así que lo único que necesita es luz eléctrica, ¿sí? Y se enchufa como que fuera un apagador de luz. Aquí lo que tiene es un botón táctil y eso lo que envía es una alerta hacia alguien en específico que necesita, para que alguien necesite asistencia, ¿verdad? Eso es un open source que está creado y generado en GitHub. Ahí están está el bill of materials, está eh, todo, digamos, el código para que ustedes lo puedan ver. Y, digamos, es otra de las cosas que podríamos poner, ¿verdad? Podríamos poner botones de emergencia, de asistencia, por ejemplo, en los lugares que sabemos que son concurridos y que, pues, si una persona presenta una emergencia,
respiratoria o si alguien se siente mal, pues podríamos poner estos botones alrededor de la ciudad prácticamente para que llegue alguien a ese lugar, ¿verdad? Entonces eso sería como algo bueno que podríamos hacer y que creo que podría ser así como que a nivel de ciudad. Ese es, digamos, hardware a nivel de extracción de datos, de digitalización de datos, ¿verdad? Todos estos datos de, bueno, tuve una emergencia, necesito que alguien me asista, cuánto tiempo se tardó en llegar la asistencia, ese tipo de mediciones la vamos a extraer cabal precisamente de este tipo de dispositivos y la vamos a poder compartir para que la gente que está dando respuesta a esta emergencia sepa, digamos, dónde hubo mayor incidencia digamos, de atenciones, cuánto tiempo se está tardando alguien en llegar a atender a estos puntos, etcétera, ¿verdad? Creo que ese podría ser un buen ejemplo de hardware, digamos, conectado a la nube. Ahora voy a hablar un poquito rapidito de herramientas en la nube que ustedes pueden utilizar para generar ese tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Sí, ahí hablamos de algunos tipos de dispositivos que podemos generar. Yo voy a estar compartiendo todos estos links para este tipo de proyectos en el canal de hardware, por si alguien quiere echarles una vistita. ¿Qué tipo de... ¿Cómo deberíamos de empezar un proyecto de hardware abierto? Bueno, aquí ahorita estamos en un Slack y aquí todos vamos a generar un grupo, vamos a generar grupos de tarea, digamos, alrededor de ideas. Lo que yo más les puedo recomendar es que ustedes hagan un blog acerca de su proyecto. ¿Por qué un blog? Porque pues ahí ustedes pueden llevar un registro diario del trabajo que están haciendo o por lo menos escribir las ideas de lo que quieren terminar ese día y documentar paso a paso cómo se va generando las soluciones, ¿verdad? Yo un blog que utilizo bastante es Medium. Ahí hay varios de los proyectos de open source que yo tengo, los empiezo como un blog, empiezo a escribir un blog precisamente poniendo primero la idea, ¿verdad? ¿Sí? Esto es un IBR, IoT, y voy escribiendo precisamente, digamos, en este esquema de mi cabeza, qué me va a llevar, ¿verdad? Digamos, sí, qué es lo que necesito para generar esto, y voy escribiendo poco a poco, ¿verdad? Y eso me ayuda a mí a llevar un orden también en cuanto a cómo va el desarrollo, ¿verdad? Entonces, bloguemos al respecto, creemos un blog, empecemos ahí a diagramar la idea, la gente puede llegar ahí, hay algunos blogs que permiten colaboración o que permiten que un equipo haga entradas en el blog, y entonces así podemos ver cómo va toda la gente trabajando. Pues obviamente YouTube también si ustedes son más visuales, prendan una cámara, prendan el celular, y empiezan a explicar cómo creen que va a funcionar y cómo es que funciona. Y también ahí, pues eso les va a ayudar a ustedes a llevar el progreso de hardware. Generar una solución de hardware es complejo en el sentido de que no solo pues, está la parte física que tenemos que hacer, sino que además tenemos que hacer una serie de pruebas para ver que el ambiente para el que estamos pensando que va a funcionar nuestro dispositivo efectivamente nuestro dispositivo vaya a funcionar en él, ¿verdad? Luego, lo otro que yo recomiendo es construir un tutorial. A diferencia de un blog, un tutorial debe ser replicable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que existir paso a paso lo que debemos hacer. Debe existir además un listado de componentes que necesitamos. Debe de existir además links hacia los repositorios de hardware o software que tenemos. Yo uno de los que utilizo más es hackaday.io. Ahí hay varios de los dispositivos. Ahí inclusive hay dispositivos que tengo que se pueden meter a competir después digamos, contra otros. Pero digamos, aquí eso es lo que además este hackaday.io es una buena plataforma porque ya trae esos segmentos, ¿verdad? Te dice cuáles son los materiales, tiene una cajita que dice materiales para construirlo, objetivo de construirlo, paso para construirlo. Entonces,
trae digamos, este esquema ya hecho en el que ustedes pueden construir un tutorial fácilmente y donde, digamos, las personas además le dan retroalimentación a uno en cuanto a qué tan fácil fue replicarlo, qué tan bien están explicadas las cosas, etcétera, ¿verdad? Además de que tiene links dinámicos para esos archivos, ¿verdad? Luego está la parte de herramientas en la nube. Utilicen la nube. Si ustedes van a generar archivos, por ejemplo, de placas base, ¿verdad? Circuits.io es básicamente un EagleCAD en la nube. Tiene una ventaja, por ejemplo, Circuits.io de una vez pueden, así como cuando ustedes ponen una pieza sobre una placa, ¿verdad? Con un número de chip, un número de parte, Circuits.io de una vez va a distribuidores de chips, es decir, a DigiKey, a Mouser, a todas estas plataformas de distribución de partes en la nube, chequea inventario y les pone de una vez el bill of materials y les puede inclusive hasta calcular el costo de esa placa, por así decirlo, de esa parte electrónica, ¿sí? Circuits.io a mí me ha funcionado súper bien y es muy buena para eso, ¿verdad? GitHub, pues obviamente, casi que básicamente ahí la mayoría de los programadores ya tiene software ahí. Yo lo utilizo muy buena forma para hacer todos los proyectos, para documentar, para poner toda la documentación de los proyectos, porque básicamente, como yo lo que hago es un hardware conectado a la nube, el firmware, para el firmware utilizo Visual Studio, ¿sí? Y Visual Studio ya trae la conexión directamente a GitHub, entonces actualizar el firmware y trabajar en el firmware se me hace sumamente fácil a través de Visual Studio con GitHub y así la gente que está trabajando conmigo también tiene acceso a todos los push, ¿verdad? Todas las mejoras que vamos haciendo al firmware que va en el hardware. Entonces subir ahí archivos de hardware también es sumamente fácil, aunque creo que yo personalmente no he visto ningún CAD todavía que tenga como un push automático, ¿verdad? Ahí todavía hay que hacerlo manual. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia con hardware y GitHub que sea automático. Yo por lo específico no. Como les digo, Circuits.io para mí es súper bueno y, digamos, puede utilizarse para que, digamos, no tengan que bajar un EagleCAD o un CAD que sea propietario y además ya está en la nube. Entonces, esto les va a hacer mucho más rápido el desarrollo en la nube. Circuits.io también tiene creo que tiene dos formas de mandar a hacer el hardware, es decir, no solo le saca a ustedes el bill of materials, sino que ya tiene el link para mandar a hacer el hardware, digamos, vía OSHPark, y creo que hay otro, no me acuerdo ahorita cuál es el otro, pero yo OSHPark utilizo. Así que yo de GitHub.io termino mi diseño de placa, me saca mi BOM, puedo pedir las partes automáticamente a Mouser y de una vez puedo mandar a OSHPark, que lo que hacen son placas, ¿verdad? A hacer la placa y a mandar a imprimir. La verdad, si ustedes quisieran hacer así como algo automatizado completamente en la nube, ¿verdad? Como les digo, Mouser y DigiKey son lugares donde ustedes pueden subir un bill of materials, ¿sí? O pueden ir a hacer su bill of materials y luego bajar el archivo del bill of materials ya con precios y partes reales para hacer este tipo de dispositivos en la nube. Y luego de que han probado sus soluciones, pues lo más común es que ustedes adopten una forma estándar de un shield. ¿Sí? Un shield existen ya, digamos, plataformas de desarrollo rápido, como son Arduino, como son Texas Instruments, tiene otro. Y estas diferentes plataformas de desarrollo de software o de firmware abierto, traen una forma estándar o estandarizada para conectar periféricos. Y eso es hacer un escudo, ¿verdad? Eso se le llama hacer un escudo del proyecto que nosotros tenemos. Entonces empezamos con algo así como lo que yo les enseñé, que es con cables, ¿verdad? Es decir, está el micro, que es una plataforma abierta,
testeo sensores con cables y luego ya puedo generar un escudo que va encima de esta forma estándar de una plataforma abierta de desarrollo. Y de nuevo, hay herramientas en la nube que pueden utilizar para hacer esto más rápido. PCBs.io ya tiene, digamos, diferentes formatos de distribución de pines y placas base y ustedes ya solo ponen ahí los sensores prácticamente que van a utilizar y Obverter también hace lo mismo, ¿verdad? Pueden empezar desde el esquemático, pero ya ya les pone los pines en la distribución correcta para cada una de estas plataformas abiertas. Ya solo es de escoger si vamos a utilizar un Arduino, si es un ESP, si es un ESP32 y él automáticamente les genera esta capa, ¿verdad? Este shield, ¿verdad? Y luego hay que sacarlo al mundo real. Obviamente, parte difícil de generar soluciones de hardware es que hay que generar el hardware. Y lo que eso quiere decir es que necesitamos dinero, ¿verdad? A diferencia del software, donde nosotros podemos empezar a programar, podemos distribuir nuestro software sin pues, mayor inversión, el hardware abierto necesita de comprar componentes, traer componentes, generar un hardware, ¿sí? Y luego replicar ese hardware. Y entonces hay plataformas para, digamos, de estas comunidades maker de hardware, en donde, pues obviamente hay gente que le gusta comprar hardware para testearlo y hay gente que tal vez ha tenido la misma idea y entonces podemos utilizar estas plataformas como Tindy es una de ellas, en donde precisamente sí, bueno, depende. Ahorita vamos a ver esto. Bueno, y digamos, Tindy es una buena plataforma para vender sus dispositivos de hardware abierto o conseguir fondos para sus dispositivos de hardware abierto, así como también Open Hardware IO. Aquí tengo una pregunta, dice, yo tengo un Arduino genérico y parece que hay conflicto con las librerías. No, digamos, vamos a ver. Librerías. Las librerías, por lo general, digamos, están hechas para diferentes plataformas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Sí, y esto va más con la compatibilidad con los diferentes microcontroladores que hay en cada uno de estos plataformas de hardware. Por ejemplo, si yo tengo un Atmel 328, pues obviamente eso quiere decir que si lo compilo y lo configuro para Arduino, ¿sí? Que es obviamente lo que trata de hacer Arduino es como poder aplicar ese hardware a ese firmware en diferentes hardwares sin mayor problema, ¿verdad? Digamos, sin tener que hacer toda la configuración del ambiente de nuevo. Sin embargo, hay algunas librerías que no funcionan definitivamente. ¿Por qué? Porque diferentes microcontroladores tienen diferentes features dentro de ellos. Y entonces, a pesar de que tenemos algunas librerías que funcionan con, por ejemplo, un Arduino Uno, no son compatibles con un Arduino Mega, por así decirlo. O viceversa, ¿verdad? Eso no es más es más por la librería por la forma en que la librería está hecha, digamos, más que por el hardware en sí. No sé si me explico. O sea, sí, las librerías, lo que tenemos que ver es la compatibilidad de plataformas y que la plataforma que tenemos, pues, pueda ser utilizada con esta librería, ¿verdad? Porque sí, no es que haya digamos, si tenés un Arduino genérico y un Arduino, realmente, o sea, si los dos son un 328 Atmel, debería de funcionar igual. Pero obviamente no es lo mismo si tenés un Arduino 328 Atmel y lo quieres poner en un SAM de 21, ¿verdad? A pesar de que hay librerías que sí funcionan en ambas plataformas, ¿verdad? Como digamos la de Arduino JSON, por ejemplo. Ya hay librerías que tienen que ver con los periféricos físicos de cada uno de los chips. Esas librerías
definitivamente no van a funcionar para todos los microcontroladores, ¿verdad? Porque tiene que ver con los puertos físicos. ¿Qué más? Bueno, sí, lo otro es, si ustedes están empezando un proyecto de hardware, tienen que entender que ahorita va a salir algo así como lo que yo les mostré, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer en un fin de semana, tener un sensor, un par de cables, una plataforma abierta y testear que funciona. Lo siguiente que yo les recomendaría, pues obviamente ya que leyeron su blog y todo esto, utilicen a la comunidad. Eh, la comunidad, digamos, hay comunidades de hardware abierto, la comunidad Hackaday.io, por ejemplo, es una comunidad muy grande y muy fuerte, y esta comunidad puede retroalimentarlos a hacer cada vez mejor su hardware, ¿verdad? Hay muchísimas personas que pasan muchísimo tiempo revisando, y aquí pongo el ejemplo, como ustedes lo ven, esto es de un contador de agua para hidroponía que yo puse en línea, y pues a la fecha pues ha sido visto por 4.600 personas, eh, y tiene 5 comentarios, y hay 6 discusiones acerca de este proyecto, ¿verdad? Y entonces esas discusiones me han ayudado a mí a mejorar cosas de mi firmware, a mejorar partes, inclusive a cambiar algunas partes en base a recomendaciones de personas que tienen más experiencia con ese tipo de hardware que yo estaba tratando de generar. Y entonces es un proceso de mejora continua, y hay que utilizar a la comunidad para mejorar para poder mejorar esos dispositivos, ¿verdad? Yo, Hackaday.io, hay otros, yo la verdad creo que Hackaday es el que más utilizo y es el que más experiencias positivas tengo, en el que hay bastante interacción de las personas, ¿verdad? Para retroalimentarlo a uno en cuanto a puntos de mejora y, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Y pues obviamente iniciamos a generar hardware. ¿Cómo iniciamos un proyecto de hardware? Encontremos un equipo. Necesitamos un equipo porque lo más seguro es que necesitamos a alguien que teste en diferentes ambientes nuestro hardware, que pueda replicar lo que estamos haciendo en diferentes partes. O sea, no todos vamos a generar un hardware, sino que varias gente sea capaz de generarlo. Y yo sí le recomendaría, pues obviamente, armar un sitio, ¿verdad? Ya sea un sitio de Wix o ya sea un sitio de lo más sencillo, eh, para que la gente sepa que el hardware existe. Hay muchísimas soluciones de hardware que existen. Busquen soluciones ya hechas y replicables. No inventen el agua azucarada, ¿va? Obviamente. Y creen un sitio, ¿verdad? Puede ser un sitio, un blog, como les digo. Eso les va a ayudar muchísimo a mantener la idea del hardware hecho, ¿verdad? No se ofusquen porque sea súper bonito, ¿verdad? Al principio puede ser, sí, una plataforma y unos cables y funciona mi código, y ya después yo puedo agregarle la parte funcional, digamos, ¿verdad? Traten de utilizar lo que tienen a la mano para hacer los case. Eso irónicamente puede llegar a ser lo más caro, ahora la forma de dónde lo vamos a meter, ¿verdad? Y pues obviamente fabricar el hardware, ¿verdad? Ya a través de plataformas de fabricación como las que vimos. Vamos a ver. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Sí, claro. No sé si alguien tiene alguna otra duda que pudiera tener. Yo con mucho gusto voy a estar monitoreando el canal de hardware, ¿verdad? Les iba a enseñar, por ejemplo, para el sistema, para este, ¿verdad? Que es el sistema de monitoreo ambiental. Literalmente pienso usar esta cajita, ¿verdad? Es una cajita de PVC con un nuito donde va a salir
la parte de arriba. Y esto, digamos, ¿sí? Podría ser básicamente lo que van a poder generar, pero deben de ser claros en su plataforma sobre para cómo debería de verse, ¿verdad? Aunque sea en un futuro. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Creo que no, creo que ahí estamos, Edwin. Bueno, muchísimas gracias. Creo que fue bastante útil aclarar que de repente a veces no tienen que ser dispositivos tan complejos, que también lo que hemos estado hablando de que se trate de reutilizar y también de darle visibilidad a los proyectos con herramientas a veces que no son tan complejas como comenzar un blog, ponerlo bajo esta cultura de también que sea abierto para poder lograr y generar ambientes colaborativos. Y pues sin más, creo que hay una pregunta ahorita. ¿Hay una plataforma que se puede hacer un prototipo virtual funcional de Arduino sin tener este físico? Sí, digamos, de los que puse aquí, vamos a ver. Eh, digamos, el que podrías hacer una simulación, Obverter.io, ahí se puede generar simulaciones, ¿verdad? Inclusive creo que puedes generar código, no para todas las plataformas de Arduino, pero sí para algunas plataformas, compilarlo y, digamos, puedes simular qué es lo que podrías hacer. Puedes simular cosas bien limitadas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, puedes simular LEDs, botones, sensores de temperatura muy básicos. El problema es que cada, digamos, sensor funciona de una forma distinta y tiene un patrón distinto de funcionamiento. Entonces, obviamente, por eso es que no se puede simular completamente. Hay que hacerlo físicamente, ¿verdad? Pero digamos, si es algo como un botón que tiene un par de LEDs para hacer un botón de pánico o un botón de asistencia, eso sí podría simularlo ahí, ¿verdad? Por lo menos la parte discreta del mic. Ok, bueno, entonces muchísimas gracias, Edwin. Pues los que ya están en el canal de Slack ya saben de que Edwin está participando ahí con nosotros. También nos compartió otro canal de Open Hardware y ha estado compartiendo algún material. Vamos a estar estos días ahí en comunicación. También sepan de que Edwin se ofreció como voluntario, se necesitan validar su idea o validar o aclarar algunas dudas o algo que tengan eh, pendiente y que quieran también preguntarles directamente. También Gabriel Estupinian nos está compartiendo ahí. También les invito a algunas personas que compartieron algunos vínculos que también los compartan por favor en el canal de Slack para que nos quede a todos o a las personas que no se pudieron conectar. Edwin, muchísimas gracias nuevamente. Te agradecemos de verdad tu disposición, como te decía al principio, y creo que seguimos adelante y que vamos a hacer cosas creativas y sobre todo de utilidad en estos 3 días. Edwin, muchísimas gracias nuevamente y a todos espero seguirlos viendo en las diferentes herramientas y sobre todo en el canal de Slack, que es la que estamos usando como herramienta principal. Ok, ¿está bien? Sí, con mucho, sí, Fritzy es otra de las plataformas que aquí tratan de Fritzy, sí. Fritix es otra de las plataformas donde uno puede simular un Arduino, código y simular hardware, como les digo, más que todo en la parte de izquierda, ¿verdad? Si algo así como sensores más complejos, eso sí, hay que comprar el sensor y hay que ponerse a trabajar porque esa es la parte de generar hardware, hay que tener las cosas primero. Así que yo con mucho gusto para lo que pueda apoyarlos, estoy aquí y con mucho gusto puedo apoyarlos en lo que necesiten. Así que feliz día y feliz hackeo. Happy hacking. Bueno, Happy hacking, sí. muchísimas gracias. Que tengan todos un buen día. Ok, buen día. Adiós.